Amigos, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Doctor, buenas noches. Aquí estamos con nuestro programa de Verdades Divinas. Hay una pregunta, ahorita que entramos, ya hay una pregunta de Viviani, es Viviani, ¿verdad? De Brasil, en donde nos pregunta que si sabemos cuándo estarán los libros traducidos al portugués. Lo único que yo le puedo decir es, el año pasado, a principios del año pasado, estando en Argentina, un sacerdote de Brasil nos contactó para pedirnos la traducción de los libros, porque quería pasarla al portugués. Se la dimos, no sabría decirle si la emprendió o no la emprendió. El caso es que, cuando menos, hasta donde yo tengo entendido, se está trabajando en ello. Así que esperamos que pronto puedan tener los libros ahí. Vamos con las preguntas. Sí. Dice Aminta, sé que aún no vivo en divina voluntad y me están sucediendo cosas como que mi salud se ha deteriorado notoriamente, que mi familia culpa el hecho de mis lecturas y los programas que sigo de divina voluntad. Me dicen que estoy desamparada. ¿Es esto normal o estaría haciendo algo mal? Está desamparada. Casi le van a decir que está embrujada. Mire, es muy difícil que se le pueda contestar, o sea, así abiertamente, porque puede ser algo natural, o sea, que así suceda porque tiene usted algún problema físico, o podría ser parte de este proceso que nuestro Señor lleva a cabo con cada uno de nosotros cuando quiere que lleguemos a vivir en su voluntad. No le podría yo decir, pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente: sea lo que sea, hay que tomarlo como si fuera voluntad de Dios y hay que vivirlo tratando de poner en todos nuestros actos, y sobre todo aquí, resistiendo a esta enfermedad, sufriéndola, pero como si fuera voluntad de Dios, y haciendo que en todos nuestros actos corra la divina voluntad. Y eso nos va a dar el mérito de hacer vida divina, y sobre todo que en esos sufrimientos, en esos padecimientos que tiene de físicos, se monte los sufrimientos de Jesús. Respecto a lo que le dicen, bueno, esto es problema ya diferente, pero simplemente tómelo como algo, yo diría, como reafirmar que está bien. Porque cuando hay ataques, quiere decir que vamos bien. Cuando todo es halago, ahí hay que dudar un poco, ¿no?, en esto. No se apure, siga adelante y póngalo todo en la divina voluntad. Dice Adriana, mi duda es, ¿renunciar a las virtudes sería dejar de hacer obras buenas como visitar a un enfermo? Le agradezco me saque de esta duda. No. O sea, cuando hablamos de renunciar a las virtudes, no quiere decir que ya no vamos a actuar bien, que ya no vamos a hacer obras hacia el prójimo. No estamos hablando de eso. Lo que se dice de renunciar a las virtudes es no poner el énfasis en la virtud en nuestros actos. O sea, no buscar la virtud en nuestros actos, sino buscar el vivir en la divina voluntad. Y como la divina voluntad contiene todo, contiene todas las virtudes y contiene todo lo que el hombre necesita para ser virtuoso, en ese momento, buscando vivir en la divina voluntad, se nos dará el ejercicio de las virtudes sin poner el énfasis en la virtud, sino en vivir en la divina voluntad. Dice yo, quisiera saber cómo se hacen los giros en la divina voluntad y cómo puedo adquirir los libros. Hay un programa de giros. Hay un programa de giros y el cómo adquirir los libros, ahorita se le van a
a poner ahí el nombre de una persona, la señora Marta Reynoso, que es la que nos hace el favor de encargarse de todos los pedidos y de todos los libros, así que se puede comunicar con ella. Bueno, el programa es en Diálogos Divinos, el número 47. Hay el 48 y hay 47, 49 y 50. En esos 3 programas se habló de giros. Dice Silvia: comprendo que lo bueno o lo malo que recibamos por parte de los demás hay que tomarlo como venido de Jesús, como si solo Jesús y uno existiéramos en el mundo, pero me enredo a la hora de conceptualizar el hecho de que yo ejerza la caridad con esos prójimos. Pienso que tengo que ver a Jesús sufriente en mi prójimo y que al ayudarle a esa persona, a corregirle o hacer que crezca en amor, entonces voy a contribuir a que Cristo ya no sufra en ese mismo prójimo que yo estoy ayudando, pero no estoy segura si mi enfoque es adecuado. Me perdí. Perdón. Lo leo otra vez. Comprendo que lo bueno o lo malo que recibamos por parte de los demás hay que tomarlo como venido de Jesús, como si solo Jesús y uno existiéramos en el mundo. Pero me enredo a la hora de conceptualizar el hecho de que yo ejerza la caridad con esos prójimos. Pienso que tengo que ver a Jesús sufriente en mi prójimo y que al ayudarle a esa persona a corregirle o hacer que crezca en amor, entonces voy a contribuir a que Cristo ya no sufra en ese mismo prójimo que yo estoy ayudando, pero no estoy segura si mi enfoque es adecuado. Sí, o sea, totalmente adecuado. Lo primero que diríamos es, en el momento en el que yo tome como venido de Jesús lo que me están haciendo, en ese momento le estoy quitando parte de culpa al prójimo. O sea, es lo primeritito que estoy haciendo. O sea, me robaron algo, bueno, pues simplemente mi intención es decir, Señor, no se lo tomes en cuenta, no me lo robaron, se lo regalo. Ahí de alguna manera estamos tratando de remediar un poco el acto. Por otro lado, estamos llevando a cabo, o sea, esa parte de rehacer los actos de la criatura, pero tomarlo como venido de Dios y decir, Señor, tú me estás ayudando a desapegarme de esto, a desapegarme de mi automóvil, a desapegarme de, no sé, lo que me hayan hurtado. Estoy rehaciendo los actos de él o de ella, entregándoselos a Dios para reparar por él o ella, para darle a Dios el amor, la adoración que debería de haber recibido en cada acto de ellos, y para pagarles a ellos, darles a ellos la retribución que Dios nos dé a través de lo que nosotros le entregamos. Así que, en términos generales, vamos a decir que estamos haciendo el papel que hizo Jesús y le estamos entregando a las personas, a nuestro prójimo, todo lo que les hace falta para rehacerse. Y está bien, si usted está viendo a Jesús en ellos, o sea, como un Jesús sufriente en el malo, o a un Jesús glorioso, gozoso en el bueno, en el que nos hace un bien, está perfecto. Y la idea de resarcir a ese Jesús, darle amor, darle el agradecimiento, la gloria y todo por todo lo que nos da, está correcto. Dice Laura: doctor, ¿se puede iniciar un grupo de lectura con solo haber asistido a 2 retiros y siguiendo las enseñanzas que da usted en la semana y leyendo ya desde hace 2 años? Mire, los grupos de lectura, o sea, bueno, usted lo dijo, es un grupo de personas en donde van a leer. O sea, no es una clase, no es un enseñar, sino es un compartir. Entonces vamos a leer, vamos a opinar, vamos a tratar de llevar como un entendimiento y un crecimiento entre todos. Ciertamente sería ideal la presencia de alguien que haya leído más, para que
todo lo que se diga se pueda encuadrar dentro de los escritos, no hacer interpretaciones personales. Y para eso, bueno, una persona que haya leído un poco más que los demás puede decir, no, mira, eso está aquí, esto es así, como dice en esta parte, o decir, no, eso que están diciendo no es adecuado, no es correcto, porque no se encuentra en ningún lugar en los escritos. Si usted ha leído durante 2 años, bueno, ya debe tener cierta experiencia. Entonces, por favor, no se detenga, forme un grupo, pero no trate de ponerse como maestro, como maestra, sino simplemente van a leer, van a decir, a dialogar sobre lo que cada uno entiende y van a tratar de llevarlo a su real concordancia con los escritos. Y si usted puede ayudar por lo más que ha leído de los demás, perfecto. Si acaso no pueden en algún momento dado, déjenlo aparte. O sea, no empeñarse en ver quién tiene razón, simplemente déjenlo aparte, anótenlo y verán como poco a poco a través de las lecturas se van a ir respondiendo las dudas que tengan. Dice Elizabeth, según el texto 273 de 6 del 19, no sé, septiembre de 1899, que es la esperanza y cómo me sirvo de los méritos de Jesús como si fueran míos. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es Jesús, porque gracias a su vida, a sus acciones, a su pasión, a todo lo que Él hizo, ahora tenemos la esperanza de poder llegar a poseer el bien de la fe, y el bien de la fe es Dios mismo. Por lo tanto, Jesús es ese camino que nos brinda esta posibilidad de decir, el objeto de la fe, que es Dios, lo puedo llegar a poseer. Entonces, es prácticamente Dios, es Jesús la esperanza, ¿sí? Ahora, ¿cómo me sirvo de los méritos de Jesús como si fueran míos? Jesús nos otorga todo lo que Él logró en esta vida y, por ejemplo, el punto más fácil es cuando leemos las obras de la Pasión, en que Luisa recorre el mundo y da a todas las criaturas la sangre de Jesús, los méritos de Jesús, las llagas de Jesús, para que el alma se vaya convirtiendo. Así que debemos tener la plena confianza de que todo lo de Él ahora nos lo da para que lo usemos y lo usemos en los demás. Dice yo, doctor, vivo en Chile y quisiera asistir a un retiro. ¿Dónde puedo hacerlo? Uy, ahora sí me hizo una pregunta muy difícil de poder contestar. Los retiros se organizan en cada lugares, o sea, personas que deciden hacer un retiro y entonces pues ya sea que lo den ellos o hablan a alguna persona en el mundo de los que andan hablando de la divina voluntad, nos contactan y ya vemos fechas, lugares, temas, todo. En Chile no sé si haya algo planeado para hacer un retiro en la actualidad, no le podría decir. Pero si usted lo organiza, o sea, ya no hay problema, pues. Dice Adriana, cuando se vive en la divina voluntad, ¿se puede influir en la decisión que tomaron los ángeles que se revelaron ante Dios haciendo los giros? Podríamos decir que sí. O sea, entender que aquello que sucedió al principio, la divina voluntad tiene la capacidad de podernos poner ahí en ese momento. Y lo más probable es que nuestra acción sobre los ángeles, ese tratando de ayudar, pudiera tener algún efecto. Y quizá algunos de los ángeles que habían decidido o estaban dudosos en seguir o no seguir a Luzbel,
se hayan arrepentido, y eso quizá por gracia o por ayuda de nuestros actos. Jesús no menciona nada referente a esto. Jesús menciona en cuanto a la conversión de las almas, en cuanto al arrepentimiento, la salvación, en fin, pero de los ángeles en sí mismo no. Pero bueno, sería muy probable que se pudiera hacer, por supuesto. Dice Silvia, puedo comprender cómo encerrar en nuestros actos las cosas creadas, su valor, que es el mismo, su amor, pero a la hora de encerrar su oficio no lo entiendo bien. ¿Será acaso que como la divina voluntad rige todo lo que las cosas creadas hacen por bien del hombre, entonces al fundirlos en ella estamos repitiendo incluso el oficio del agua, del sol, del aire? Yo creo que el ejemplo más fácil para podernos entender sería el sol. El sol, con su luz, con su calor, difunde todos los efectos que contiene, que da el sabor, el color, el olor, el crecimiento de las cosas. Cuando Dios deposita en nosotros el valor, el amor y el oficio del sol, digamos en un parpadeo, ese parpadeo hecho en la divina voluntad, lo primero es que es eterno. No termina. Lo segundo, hace salir de sí la luz, el calor y los efectos que el sol divino contienen. O sea, le van a dar a las almas la fuerza, la luz para poder recapacitar y poder entender que es conveniente acercarse a Dios. Nos van a dar la sensación cierta, certísima, de que Dios nos hace falta en nuestras vidas. Así que de alguna manera tenemos esta situación. En cada acto Él va a ir encerrando toda la creación, o sea, valor, efecto y amor. Le vamos a dar amor a toda la humanidad en un parpadeo, en una palabra, en un respiro, en un paso, en un acto, en cualquier cosa. Y hay una lectura, que ahorita a ver si nos hacen favor de encontrarla, donde dice que al final Dios, después de haber ido encerrando todo en nosotros, nos dará un nuevo nombre, que es el nombre de Fiat Mío. Ahorita, para que la lea y vaya entrando en este ambiente de poseer todo lo que Dios contiene. Vamos a ver, en cuanto tengamos la lectura se la decimos. Dice Malú, doctor, los actos buenos de las personas también se pueden rehacer para hacerlos en divina voluntad, ya que la persona que lo hace no sabe de divina voluntad y serían tomados por Jesús como hechos por ellos. Así es. Eso incluso nos conmina a rehacer o a poner todo nuestros actos en los actos de los santos, para mayor gloria de ellos. Y la lectura fue en el libro 34:22. Número 22. Enero 24, 1937. Y dice un nombre nuevo que se le dará al alma que vive en la divina voluntad, que es Fiat Mío. Dice Viviana Mor. Doctor Salvador, debido a un llamado de la Santísima Virgen María el 7 de septiembre de 2013 en visión en la parroquia de San Francisco de Asís, tras una vida que revisándola después estuvo llena de preparativos, en la visión me pidió orar 40 días el catecismo, el Espíritu Santo se posó sobre mí y a partir de ahí el mundo espiritual se volvió visible, audible y susceptible físicamente. Le comento solo como introducción para poder preguntarle qué me quería decir Jesús mientras estaba en misa en el coro y le pedía sentir amor hacia Él y Él me contestaba, caridad. ¿Qué le pedía caridad? Amor. O sea, no, bueno, aquí habría que ver, mire, todas las experiencias místicas que podamos llegar a tener
Bueno, son experiencias que Dios nos permite, Dios nos regala con esto. Y bueno, pues habrá que seguirlas, en definitivo, sobre todo si es una obra que sea viable, que sea buena. Esto de caridad, hay una lectura en los primeros libros que es el orden de la caridad. Ahorita le damos el número de esa lectura, porque ahí nos pone Jesús exactamente hacia quienes hay que ejercer la caridad. Recordando que el espíritu de caridad es hacerlo todo con Jesús, en Jesús y para Jesús. Importantísimo, en Jesús, con Jesús y para Jesús. Y ahora, el orden en que vamos a llevar a cabo nuestros actos, que pueden ser los actos naturales, normales del día, los vamos a aplicar o los vamos a poner la intención de que sirvan para estas situaciones o este grupo de personas. Él dice que la caridad más aceptable para él es la que se ejerce por las almas del purgatorio, porque son almas que ya le pertenecen, que lo aman entrañablemente, pero que no pueden estar en su presencia porque están manchadas. Y Jesús sufre por no tenerlas con él. En fin, ahorita que encontremos la lectura se la damos para que la lea y la medite muy, muy concienzudamente. Y luego ella misma dice, hago actos de caridad y los ofrezco, pero ya le he llegado hasta reclamar por lo poco que llego a sentir amor, sensibilidad, ternura, condolerme de los sufrimientos de Jesús, etc. Acuérdese que nosotros no tenemos capacidad sobre lo que sentimos. O sea, yo no puedo tener la capacidad de poder modificar lo que siento. Habemos personas que somos más, ¿cómo diríamos?, frías que los demás. Hay personas que son más ardientes, más fervorosas, personas más sensibles. Entonces, esa parte no es modificable por mi voluntad. Siempre voy a ser así. Pero lo que importa es la acción, la intención de lo que hago. Entonces, si la intención está bien ordenada, bien enfocada, adelante, no se apure, está bien. Y luego ella misma, para terminar, pone, ¿qué tipo, forma o acción debo realizar con respecto a la caridad para poder amar a Jesús tanto como se merece? Lo más que logro sentir es mucho agradecimiento constantemente. Actualmente todo es más suave, tanto en ataques del enemigo, y hay más tranquilidad. Estoy más protegida, pero al mismo tiempo los ataques se perciben más amenazantes y contenidos por Jesús. ¿Cómo se convierte en amor la caridad? Vuelvo a lo mismo. Usted lo que está queriendo es sentir. Y no se trata de sentir. Se trata de actuar. No se preocupe si siente o no siente. O sea, usted quiere amar a Jesús, ya lo está amando. Aunque no sienta en sí misma esa, ¿cómo diríamos?, ese movimiento, ese fervor de amar. Usted puede amar más a Jesús con su intención que el alma que nada más actúa en el momento que tiene el fervor. Así que el amor es un acto continuado de entrega, nada más. Me preguntan que... Espérame, no hay, es el orden de la caridad. Está como por el libro... en el libro 2:57. Ah, no. 4:49. Jesucristo le explica el orden de la caridad perfecto. Es en el libro 4, número ¿qué? 49. 49, enero 16, 1901. Ahí está, ahí van a saber exactamente cuál es la caridad que más le complace a Jesús. Preguntan
de retiros, que si va a haber algún retiro en Chicago y que cuando habrá un retiro en España. El próximo retiro en Estados Unidos es en enero, pero será en Atlanta. Sí, o sea, en Chicago no hay todavía nada programado. En España, por ahorita no se tiene contemplado, probablemente para tiempo de... Déjame recordar. Bueno, no sé exactamente, pero en Cuaresma va a haber un retiro de un grupo español que ya se dará a conocer, pero de un grupo en español que se llevará a cabo en Roma, no precisamente en España. Es lo que le puedo ahorita comunicar, no sé de otros, ¿no? Dice Susana, ¿qué es mejor decir en un acto, por ejemplo, ven Jesús a lavar en mí, o decir Jesús en este acto de lavar, lavemos las almas? Mire, en la obra de María Valtorta hay una escena muy, muy curiosa en que Pedro le pregunta a Jesús, están hablando de oración, y le dice Pedro, maestro, es que no sabemos decir las palabras como tú las dices, palabras tan bellas, tan dirigidas a la divinidad. Entonces Jesús le dice, mira, di las que tengas, las que quieras, las que te salgan. La oración no se basa en la forma, en las palabras, la oración se basa en la intención que tengas. Entonces las palabras dilas como quieras, en la forma que tú quieras, y di las que tengas. Así que no se apure. ¿Cuál es la intención? Que en sus actos Jesús esté junto con usted, dándole vida a sus actos para convertirlos en divinos. Perfecto, dígaselo como usted quiera. Si esos actos usted los quiere llevar o enfocar hacia alguna intención específica, lo puede decir, aunque Jesús nos dice que en su voluntad no hay especificación. Y que si quiere usted poner una especificación X, entonces debe ponerla, pero de ahí extenderla a todo lo demás, a todos los demás actos y demás miembros de la familia humana. El acto de la divina voluntad es un acto completo. El acto de la divina voluntad le da a Dios el amor, la adoración, la retribución, el pago por todo lo que toda la humanidad debería de haberle dado. Y es Dios mismo quien toma ese acto y le pone la especificación. Algunos actos los toma como amor, otros los toma como reparación, otros los toma como ayuda para las almas, como sea. Pero es Él el que pone la especificidad de ese acto. Así que simplemente dedíquese a vivir en la divina voluntad y con la intención, pero que usted diga, que usted tenga. No busque fórmulas. Dice Rosario, ¿cómo se rehacen los actos en divina voluntad? Bueno, pues volvemos a lo mismo. ¿Cómo se rehacen los actos? Va usted ahorita en este momento a rehacer los actos de la humanidad, en donde la humanidad ha hecho actos sin darle a Dios el reconocimiento y el amor que todos deberían de haberle dado. Simplemente se pone en la divina voluntad y hace la intención de darle a Jesús el amor que toda la humanidad debería de haberle dado en todos sus actos. ¿Quiere usted reparar por actos específicos? Vamos a poner los actos de de violencia que se suceden en el mundo. De acuerdo, tome esos actos y diga, Señor, quiero ofrecerte el amor que deberían de haber tenido todas las personas que han cometido estos delitos y quiero ofrecértelos como si ellos lo hubieran hecho en tu voluntad, dándote el amor y el reconocimiento y la adoración que tú mereces. Y en ese momento pues está rehaciendo el acto.
¿Qué es rehacer? Yo tengo aquí algo que está roto. Si lo quiero rehacer, bueno, pues lo pego, lo pongo otra vez como debería de estar. Ese es el punto, ¿sí? Dice Marjorie. Espérame, porque dice, doctor, disculpe, me refiero a rehacer los actos buenos de las personas que viven actualmente. ¿Se puede? Sí. Para que ellos tengan mérito, sí. Recordemos que incluso Luisa ofrece sus actos en la divina voluntad por algún santo, ahorita no recuerdo, perdón, se me escapa el nombre, pero para mayor gloria de ellos, como si ellos lo hubieran hecho. Y eso es lo que podemos hacer o debemos hacer, porque Jesús nos dice que hay cantidad de actos buenos que prácticamente están olvidados. Así que necesitamos o queremos hacerlo en la divina voluntad y llevar a cabo el rehacer a todos esos actos de todas las personas. Dice José Luis, está bien ver personalmente a distintas personas que se sabe son de iglesia y hablarles al principio de los 3 fiat, ¿o qué me sugiere? Yo pienso que se debe hablar, se debe comunicar, dar la noticia. Existe esto, o en alguna plática, sobre todo de religión, no hablar precisamente de decir, miren, esto nuevo que está ahorita, sino tratar de ir introduciendo los conceptos de la divina voluntad dentro de una plática normal. Yo me imagino, por ejemplo, una plática donde se hable de santidad, ahora que está de moda la santidad con esta carta apostólica del Papa Francisco. Bueno, pues vamos a hablar de santidad y podemos hablar de la santidad original del hombre, sin decir, miren esto de Luisa Picarreta, sino hablar de la santidad normal que Dios creó en el primer hombre. Y ya si les interesa, bueno, entonces empezar a ampliar un poquito toda la parte informativa, ¿no? Dice Leticia, doctor, ¿podemos impetrar salud o sanación física para alguien que está enfermo, girando en la redención y poniéndose en los momentos que Jesús hacía los milagros? Bueno, o sea, desde el punto de vista de la redención, el pedir por la salud de otros y todo, sí se puede hacer. En la divina voluntad Jesús nos dice que no hay peticiones. Ahora, aquí es algo importante. Sabemos que Jesús utiliza medios, utiliza todo lo que nos sucede y nos lo utiliza para irnos llamando a entender que es conveniente estar con Él. En muchas ocasiones las enfermedades se vuelven medios que Dios utiliza, no que manda. Ojo con esto, no es que Dios mande una enfermedad, pero Dios utiliza la enfermedad para convertir. Ojalá y hubiera la posibilidad de que hubiera alguien al que Dios le entregara su poder para hacer sanaciones y que en nombre de Jesús fuera y hiciera curaciones, porque eso sería un modo eficaz de poder llamar y poder convencer a la persona de que necesita acercarse a Dios. Pero en la divina voluntad, o sea, en la divina voluntad, Dios utiliza aquello para purificar también. Por lo tanto, ¿qué debemos pedir por una persona enferma? Lo que debemos pedir es que Dios le otorgue el reino, porque otorgándole el reino, le estamos pidiendo que le dé la luz para entender, que le dé la fuerza para poder emprender el camino de regreso y que le dé la constancia para poder continuar. Y sobre todo,
que le dé el entendimiento para lograr conocer que su estado es para su bien, nunca para su mal. No importa que desde el punto de vista físico pueda parecer un mal. Dice Leticia: doctor, ayer estaba escuchando al Papa Francisco y yo siempre estoy platicando con Jesús y le decía a mi Jesús, tu vicario, Señor, y de repente sentí muchas ganas de llorar y se me llenaron los ojos de lágrimas y pensé que Jesús estaba triste por alguna razón por el Papa y comencé a amarlo y salvarlo para calmar su tristeza y dejé de escuchar el video. ¿Qué habrá pasado? No tengo la menor idea. O sea, volvemos a lo mismo, experiencias personales que Dios nos concede. Bueno, si esto es real, primero vamos a ponerlo en ese punto, es una realidad. Y Jesús estaba triste, bueno, pues vamos a acompañarlo en su tristeza, vamos a simplemente decir, Señor, quiero compartir contigo lo que te pone triste. ¿Qué te pone triste? No sé. ¿Te pone triste el Papa? No sé. ¿Te pone triste el estado o el momento en el que se encuentra el Papa? No sé. Pero sí sé que estás triste, entonces comparto tu tristeza y quiero reparar por todo aquello que te pone triste. Creo que es el modo, porque de otra manera estamos empezando a poner ideas o a hacer interpretaciones de sentimientos que se nos comunican y pues no es lo más conveniente, ¿no? Dice Marjorie: ¿puedo reparar por no hacerle caso a Dios cuando en la madrugada me despertaba tocándome para orar y me dominaba el sueño? O sea, sentía que debía orar y no oraba. Y dice que le vinieron dificultades después de que porque su hijo empezó a tener problemas y ella siente que por eso, yo creo. ¿Qué le digo? O sea, nosotros deberíamos de estar siempre en una continua actitud de oración, en una continua actitud de girar en la vida de Jesús, en esta divina voluntad. Y ese girar continuo estaríamos hablando de vivir realmente en la divina voluntad. Si yo me despierto en la madrugada, o sea, con la intención de orar, pero el sueño me vence, yo diría lo siguiente, o sea, quizá desde el punto de vista humano haya faltado la decisión o la mortificación de pararme a orar. Pero también lo puedo poner desde el punto de vista que simplemente me sirvió para fijar mi atención en la divina voluntad. Y entonces me adormezco y sigo en ese camino de orando en la divina voluntad. El ejemplo lo tenemos en Luisa, en las horas de la pasión, donde en muchas ocasiones está Luisa acompañando a Jesús en alguna de las horas, sobre todo en la noche, en la prisión, en este ir y venir de casa en casa. Y de repente Luisa le dice, pero Señor, tengo mucho sueño, me voy a dormir, pero tú sigue, ata algo a mi corazón y cuando tengas necesidad de compañía, jala esta cuerdecita y entonces yo me despierto. Creo que no habría nada de malo en caer dormida otra vez, ¿no? Dice Lucy: en Dios están presentes el Jesús sufriente y el glorioso. Darle énfasis al primero no es desconocer el segundo. En la divina voluntad, partir de lo negativo no deja por fuera esto. No deja por fuera esto. No entiendo exactamente lo que quiere decir, o sea, pero debemos entender que la parte sufriente de Dios, que es en su humanidad de Jesús, es un eterno presente, no es algo que pase, que termine. Jesús dice que Él es el eterno inmolado.
no cruentamente, sino ahí está, en la eternidad se verá siempre el Jesús sufriente. El Jesús glorioso, o sea, este Jesús ya glorioso también es eterno. Por lo tanto, debemos entenderlos a los dos y tratar de juntarlos. Pero nunca enfocarme en el Jesús glorioso sin entender al Jesús sufriente. Y nunca poner el énfasis únicamente en el Jesús sufriente, porque ya fue el Jesús glorioso. Entonces tenemos que unirlos y tenemos que estar junto con Jesús sufriente y al mismo tiempo junto con Jesús glorioso. En la Eucaristía, este momento de la Eucaristía, o sea, ir a misa, no es ir nada más al banquete, por favor, o sea, no se trata nada más del banquete de Dios, porque este banquete de Dios, para poder el cocimiento, vamos a decir, del banquete de Dios, es el sufrimiento, es la inmolación. Entonces voy a participar de la vida de Jesús completo en esa misa y no darle énfasis única y exclusivamente a la parte festiva o a la parte donde se da. El problema es que la misa no debería de ser horizontal, no debería de ser de Dios al hombre. La misa es el ofrecimiento de Dios a Dios y después la participación al hombre de la gloria de Dios. Así que yo creo que si lo tenemos en esta mira, entonces sabré exactamente qué es lo que debo hacer y cuándo enfocarme en el Dios sufriente y cuándo enfocarme en el Dios glorioso. Dice Javier Manuel, meditando en la divina voluntad entendí que no es otra cosa que el amor de Dios obrante en nosotros, el Espíritu Santo tomando posesión de todo nuestro ser, y de esa manera nos volvemos otro Jesús. ¿Es correcto esto? En Paraguay no he encontrado aún a nadie que sepa o quiera saber de esto, así que son ustedes mis amigos con quien puedo compartir mis ideas. Qué bueno, con muchísimo gusto estamos aquí en lo que podamos. O sea, pero bueno, ¿cuál sería el punto otra vez? Que sí es meditando en la divina voluntad, entendí que no es otra cosa que el amor de Dios obrante en nosotros. Así es, el amor de Dios que viene y se pone en nosotros, el amor de Dios en Jesús, el amor de Dios en su voluntad. Recordemos que el amor no se mueve sino por el movimiento de la voluntad. O sea, cuando nos hablan de que Dios es amor, generalmente entendemos que el amor es el que inicia los movimientos de Dios hacia todo lo que Él hace. Y Jesús nos dice que no. Nos dice que el amor es el hijo de su voluntad. Por lo tanto, la primera en actuar es la voluntad, la que pone en acto al amor, y ahora el amor es el que lleva a cabo las obras que la voluntad quiere. Y todo lo que sale de Dios es amor, porque todos los atributos de Dios, potencia, inmensidad, pureza, santidad, todo está inmerso en el amor de Dios. Por lo tanto, para que salga algo, por ejemplo, un atributo de Dios, la potencia de Dios para crear, pero sale del mar inmenso del amor, pero movido por la voluntad divina. Dice Adriana, pregunté de los ángeles, porque en los giros en la divina voluntad podríamos reparar en la eternidad esa rebelión, la de los ángeles caídos, ¿no? Uh-huh. Y pone, y recuperar incluso a los ángeles caídos. No, recuperar no, o sea, cuando se toma una decisión en la eternidad es irrevocable, en ángeles y en seres humanos. El ser humano que decide condenarse no tendrá posibilidad de corregirlo. El ángel que se salió no tendrá posibilidad de corregirlo. Aquí yo quisiera entrar en un punto que considero que es importante. Dios quiere la reparación de la criatura, del hombre, porque el hombre estaba destinado
a vivir una vida divina en él. Por lo tanto, cuando el hombre se sale, está ocasionándole a Dios un dolor, está adquiriendo una deuda con Dios y le está ocasionando que su plan de él no se pueda llevar a cabo. Entonces sí necesita rehacerse el hombre, necesita repararse por el hombre y necesitamos pagarle a la divinidad por todo lo que el hombre debería de haber hecho. El ángel no fue creado para vivir una vida divina. Por lo tanto, en el ángel no hay deuda. Simplemente el ángel fue creado para servir. En el ángel sí lo podemos poner como una ofensa, como un desprecio, como como le queramos llamar, pero no le podemos hablar de deuda de vida divina. Podemos rehacer los actos de los ángeles, sí, en el sentido de decir, Señor, te ofrezco el sí, te ofrezco la sujeción que los ángeles deberían de haber tenido. No le veo ningún problema, pero no le puedo rehacer la vida del ángel en el sentido de te doy la vida divina en ellos. No puedo, porque el ángel no estaba destinado a esto. Dice Leticia, creo que el santo era San Luis. Ah, sí, exacto, sí, así es, San Luis. Dice Juan Carlos, sería bueno que hicieran un programa especial para sacerdotes donde disipen dudas propias de su vocación. Pues sí, sería bueno. Estamos tratando de encontrar lecturas, recopilando lecturas de los escritos de Luisa sobre los sacerdotes y lo tenemos contemplado, lo vamos a hacer. Dice José Luis, se dice que mañana se presentará la iniciativa de aprobar el aborto en México. ¿Qué hacemos en la Divina Voluntad? Bueno, pues ofrecer nuestros actos, tratar de parar esta iniciativa. Aquí entramos en un dilema. Sabemos que el mal se está extendiendo rápidamente en el mundo. Sabemos que en todos lugares, en todos los países, está habiendo cambios y cambios muy drásticos y casi todos son al mismo tiempo. Se están aceptando cosas que deberían de ser rechazadas por ser malas, por ser fuera del orden de lo que Dios ha creado. Sin embargo, lo estamos aceptando y es universal. En todos lados está sucediendo eso. Así que como que hay una orquestación a nivel mundial. No es un fenómeno local. En México se va a presentar, desafortunadamente, ya se presentó esta iniciativa y sabemos que el día de mañana se va a resolver si se aprueba o no se aprueba. Hay no sé cómo decirlo, o sea, alguien dentro del gabinete de este nuevo gobierno dijo que lo primero por lo que iban era por lograr la aprobación del aborto a nivel nacional. ¿Qué está sucediendo? Bueno, simplemente es el rechazo de Dios en totalidad y está sucediendo lo que se nos anunció desde el Apocalipsis, que hay dos bestias que van a estar siempre tratando de convencernos de que quién como el dragón, o sea, quién como Satanás. Y la primera bestia, dice Jesús, inútil decir potencia humana, o sea, sino simplemente, inútil decir política, dice, más bien pongamos potencia humana. Estamos entrando en esta fase aparentemente de un proceso de deterioro social, personal, incluso dentro de la iglesia.
y que esto se va a convertir prácticamente en un castigo. Es un castigo que Dios nos tiene reservado por haberlo quitado de nuestra vida. ¿Cómo revertirlo? Viviendo en la divina voluntad sería la única manera de poderlo revertir, pero donde hubiera almas realmente entregadas, realmente generosas, que quisieran dar todo, absolutamente todo, para vivir en la divina voluntad. Y algo que es muy especial, a veces dentro de los escritos de Luisa se habla mucho de reparar para tratar de disminuir los flagelos, como de tomar la justicia y mitigar la justicia, atrayendo la justicia hacia el alma víctima, y que el alma que vive en la divina voluntad es un alma víctima porque repite la vida de Jesús. Sin embargo, hay una lectura muy interesante donde Jesús podríamos decir que le reclama a Luisa el que nunca se ha abandonado totalmente a su voluntad, porque no siempre se ha opuesto a la justicia divina. En Luisa había una razón, la obediencia y el hecho de ser alma víctima, y la obediencia al sacerdote, que la ponía siempre a ofrecer sufrimientos para que Dios omitiera el castigo. Sin embargo, Jesús le dice, si tú te hubieras ofrecido en esa entrega total, en esa entrega sin restricciones, incluso en el modo de castigar, yo hubiera disminuido los flagelos. Es una discusión muy interesante, o sea, en que Jesús nos está pidiendo incluso participar en su voluntad en los flagelos, no diciendo manda, sino simplemente aceptando lo que la divinidad quiere hacer. Y en ese momento Dios encontraría la unión total de un alma, y esa unión lo podría disuadir de llevar a cabo estos flagelos, ¿no? Si hubiera un alma, bueno, habría una fuerza inmensa, pero ¿qué tal si hay 10? ¿Y qué tal si hubiera 100? O sea, hay ya demasiadas personas que conocen de la divina voluntad, y ahora la pregunta es, ¿cuántas estarán viviendo? Realmente no sabemos, pero las que estén, vamos a tratar de hacerles fuerza, apoyarlas, pero viviendo nosotros en la divina voluntad, y eso sería como lo único que puede frenar esto. Ahora, simples ideas, perdón por extenderme un poco, pero yo pregunto, bueno, ¿y si la prueban? ¿Ahora qué? Que no, la ley puede aprobar lo que sea, pero lo que importa es la decisión que nosotros hagamos. Por lo tanto, yo pienso que es más conveniente ponernos a tratar de que la gente, las mujeres embarazadas, comprendan que el aborto es un asesinato, que disuadirlas de que lo hagan, pero no disuadirlas en forma nada más verbal, sino desde el fondo de su alma hacer surgir esa luz que les diga, esto no lo debes hacer. Y eso solamente lo podemos hacer a través de los actos en la divina voluntad, porque eso incide en el interior de todas las criaturas. Y Jesús nos lo dice, que los actos en la divina voluntad serán los que lleven la luz a todos para corregirse, para convertirse. Entonces, vamos a poner nuestra intención en esto, en darles la luz a todos los que tengan que en mente la idea de cometer este asesinato. Y también, bueno, también orar por todos nuestros dirigentes sociales, políticos, para que comprendan. Pero en realidad lo que importa es que la gente no lo haga.
porque puede haber una ley que diga que es legal, pero si yo no lo hago, no importa. Dice Luz María, ¿puede una persona purificarse si sufre de dolor físico todos los días, aunque no viva en la divina voluntad? En caso de que esta persona muriera, ¿estaría purificada para irse al cielo y no pasar por el purgatorio? Depende de cómo haya tomado los sufrimientos. O sea, el sufrimiento bien tomado, bien enfocado, le puede servir como un momento de purgación, de purificación. Pero si el sufrimiento es tomado en forma negativa, donde el alma se desespere, donde el alma reniegue, en fin, bueno, pues lo que va a pasar es que va a ser totalmente negativo, ¿no? Dice Lourdes, la gula se puede considerar pecado, ya que esa es mi más grande miseria. Se me antoja algo y me lo compro, pero no hago el sacrificio de privarme y después me acuerdo, pero ya lo hice. Bueno, la gula como tal es pecado. O sea, entonces, bueno, ahí lo que se necesita es poner en acto el espíritu de mortificación. Es irse mortificando poco a poco, en ir venciendo esos impulsos, ¿no? Dice Josefina, quiero preguntar que cómo diferencio entre saber cuándo es mi voluntad o voluntad divina. ¿Cómo lo diferencio? Lo hemos repetido muchas veces, cuando nos encontramos a nosotros mismos en nuestras obras, cuando encontramos nuestras intenciones, nuestros gustos, nuestros deseos, estamos siguiendo nuestra voluntad. Cuando seguimos la voluntad divina, o sea, generalmente nuestros gustos y todo lo demás humano desaparecen, y entonces nada más estamos actuando por darle vida a la divina voluntad de nosotros. Dice Leticia, en el volumen 17.4, Jesús ensancha el alma de Luisa, ¿también lo hace con nosotros? ¿Y cómo sería? En la medida que vayamos dando frutos, Él compara el alma a un campo donde Él hace una siembra, y cuando esa siembra crece, llega a madurez, llega el momento de la siega, recoge su cosecha, y luego ensancha el campo, se hace un poco más extenso aquello. Pero para hacer más extenso el campo se requieren las penas. ¿Por qué las penas? Porque necesita limpiar aquel campo, necesita quitar las piedras, quitar toda la hierba que hay ahí, necesita meter el arado para que abra surcos, y eso duele. Y Jesús nos dice que cuando Él quiere dar nuevas verdades, quiere comunicarle nuevas verdades a la criatura, siempre comunica más penas. Y en la medida que las penas crezcan, es en la medida que lo que Él quiere dar. Dice Liz, ¿se puede pedirle al Señor por necesidades? No recuerdo. Económicamente me está afectando el maligno, pero yo sé que debo confiar en Dios. Trato de no preocuparme, pero oro para que el Señor me dé fortaleza. ¿Será esto cosa de Dios? Vuelvo a lo mismo que hemos dicho. Las cosas pueden ser totalmente naturales, pueden ser quizá provocadas por el enemigo, o puede ser incluso en algunas ocasiones enviadas por Dios mismo como purificación. Ahora, no importa de dónde vengan, lo que importa es la manera como los tomamos. Y si lo tomamos como todo lo que nos venga, lo tomamos como voluntad de Dios, entonces estamos entrando en ese terreno en donde de aquí en adelante todo lo que hagamos será como voluntad de Dios, y lo podremos ofrecer y tener como un mérito para eso, ¿no? O sea, en realidad no importa. Y en la parte económica, no desespere. O sea, cuando el alma se entrega a Dios y le dice, Señor, aquí estoy, adelante,
Dios no se deja vencer. Nunca le va a faltar lo necesario. Dios nunca ha prometido la opulencia. Jamás ha prometido la opulencia. Pero sí ha prometido que nunca faltará lo mínimo para vivir. Casa, vestido, sustento. Quizá no casa propia, casa rentada, pero tendrá para pagar la renta. Quizá no vestirá con lujo, con pieles, con todo, pero tendrá un vestido decente. Quizá no irá a comer al Maxim's o alguno de estos lugares, pero comerá en su casa y comida decente. No se apure, la providencia existe. La providencia, Dios está continuamente cumpliendo sus promesas y sobre todo con las almas que lo aman. Roberto pregunta, ¿qué es fundirse en el fiat divino y cómo se hace? Fundirse es hacer el acto. Hay dos lecturas, que es la 17... en la 1742 y 1743. Sí. Bueno, ahí sí, ahí anda, 1742 y 1743. Debo aclarar que esas dos lecturas no son modos de fundirse, porque luego las personas lo han tomado como que es modo de fundirse, sino es lo que pasa cuando Luisa se funde. ¿Y qué es fundirse? Es hacer la intención de unirse a la voluntad de Dios, nada más. Y en esa intención sucede esto que usted va a leer en esos dos artículos. Dice Leticia, todas las almas que vivimos podemos ofrecer nuestros actos y tomar la sangre de nuestro Señor y el manto de nuestra Madre para cubrir los corazones de estas personas, abolir esta acción. Sí, definitivo sí. Supongo que se está refiriendo a lo del aborto. Así es. Dice Rodrigo, ¿cómo vivir la divina voluntad en una enfermedad? ¿Cómo se ofrece una enfermedad a Cristo? ¿Qué disposición interna debo tener? Basta con la intención. Por eso es con la intención de decir, Señor, esto que tengo, lo tomo como venido de ti. O sea, es voluntad tuya. No es que Él me lo haya mandado, pero para el alma que vive en la divina voluntad, todo lo que le suceda, no importa de dónde venga, lo debemos tomar como voluntad de Él. Debemos tomarlo y vivirlo como si estuviéramos siempre puestos en su voluntad, dándole vida a su voluntad en lo que estoy pasando. Poner mi confianza no en el médico, no en la medicina, no en los tratamientos de terapias y todo, sino poniendo mi confianza en Dios. Y lo que pase, sea que me cure, sea que permanezca en ese estado de enfermedad y se vuelva crónico, o sea que me lleve a un desenlace de muerte, lo que pase no es algo que suceda fortuitamente. Es lo que Dios decide y por lo tanto es lo que yo decido. Nos unimos en su voluntad y no importa lo que sea, vamos a seguir adelante y unidos a Él. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Alejandro, muchas gracias por estar aquí y nos veremos en varios programas. No va a haber programas durante 2 semanas. Pero nada más de verdades divinas. Sí, de verdades divinas nada más será el próximo miércoles y el siguiente. O sea, hoy es día 7, o sea, el 14 y el 21 no habrá. El 28 volvemos con ustedes. ¿Sí? Hasta luego, amigos. Hasta luego.